interesante que se ha estado abordando en muchas esferas y para los cuales pues ya nos tiene todo el detalle puntual como cada miércoles. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jeremy. Muy buenos días a Luis Armando y a los que nos escuchan. El día lunes tuvimos una firma de un convenio muy importante con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es producto de la reforma constitucional en derechos humanos, en donde en esta ley general se prevé las víctimas de delito y víctimas a violación a derechos humanos. Se puede acudir a un esquema de reposición de dinero, de distintas situaciones que están dentro de la propia ley cuando uno es víctima de un delito o víctima de una violación a derechos humanos. Esta ley general fue publicada en el Diario Oficial de la Federación a principios del año 94. Pero lo que viene como producto en Querétaro es una ley local que no contempla a las víctimas de violación a derechos humanos, solamente víctimas de delito. Esto repara una situación de indefensión en el caso de las víctimas de violación de derechos humanos en Querétaro. Nosotros tuvimos acercamiento con la legislatura del Estado cuando se publique esta ley en la sombra de la tierra, pero no se contempló. Pero más allá de que no se haya contemplado, ni siquiera tampoco se ha armado todo lo que tiene que ver con una comisión local para la atención de víctimas de delito. Entonces, Querétaro se queda al margen de esta situación. Nosotros firmamos un convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque esta ley general, la ley federal, por así decirlo, es subsidiaria cuando no se tiene una ley local. Tiene muchas trabas también la ley general, pero sí es el colmo que en Querétaro no exista una ley que contemple a víctimas de violación a derechos humanos. La conferencia la dio el comisionado nacional, presidente comisionado nacional, Jaime Rochín, y bueno, pues estamos haciendo el trabajo necesario con el Congreso del Estado, si es que tienen a bien a esta 58 legislatura, para que se modifique este texto de esta ley de víctimas local, que repito, no contempla las violaciones a derechos humanos. Esta vez en el tema local, pues se ve que se le resta importancia a esta situación y esperemos que los diputados locales, como bien comentas, contemplen este asunto que no es menor porque al final de cuentas es defender los derechos de la ciudadanía, es estar al pendiente de cuáles son sus necesidades y darles la importancia que merecen. Así es, pero aún teniendo esta ley general y esta ley local, están hablando de situaciones prácticamente imposibles. Se requiere realmente una sentencia condenatoria hacia una persona que no sea la víctima, obviamente, para que entonces pueda acceder a este fondo de reparación del daño. O sea, muchas veces la persona es víctima del delito o de violación a sus derechos humanos precisamente porque el Ministerio Público no quiere iniciar una carpeta de investigación, o si le inicia mal, o una averiguación previa, y nunca va a llegar a consignarse. O sea, son situaciones reales, de hecho, que son muy difíciles de probar. Esta ley general prevé un fondo que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 500 millones de pesos, el cual ni siquiera se utiliza por la dificultad de acceder a él. Hoy las víctimas en nuestro país de violación de derechos humanos y de delito cada vez son más. Existe un hartazgo social respecto a esta mala atención que se le está dando a las víctimas, pero, repito, en Querétaro tenemos que hacer algo por las víctimas de violación de derechos humanos. La Defensoría de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones, el gobierno del Estado ha aceptado las recomendaciones, pero al momento de la reparación del daño por motivo de la violación de derechos humanos o la sanción al servidor o servidores públicos, ya sea administrativa o penal, no existe. Lo que repito y he dicho muchas veces, se convierte en impunidad. Trabas para acceder a los recursos de este fondo que debería ser especializado para apoyo a las víctimas. Así es. Pues ahí está el tema. Los diputados queretanos tienen una gran tarea por hacer, porque Querétaro falta mucha armonización en materia de derechos humanos, y ojalá que esta 58 legislatura no sea como la 57, que mucho habló y nada hizo. Muchas gracias, Miguel, muy buenos días y esperamos tu colaboración la próxima semana, sin duda un tema muy interesante y muy valioso para la ciudadanía. Gracias, buenos días. Buenos días.